sabe, ¿verdad?, que nos acompaña precisamente para efectos de poder expresar lo que vamos a hacer con los foros de consulta, el diputado Sergio Tolento, bienvenido diputado, y el diputado Raúl Castañeda Pomposo. Buenos días. La idea aquí es poderles compartir de manera muy puntual lo que se va a generar ahora a partir pues de que la legislatura del Estado pues tiene la encomienda de poder crear el sistema estatal anticorrupción, y que, como lo sabemos, ya el sistema nacional anticorrupción ya existe por virtud de la reforma federal que se aprobó hace algunos años. Y bueno, hoy tenemos nosotros la responsabilidad de poder crear esas normas estatales que instituyan el sistema estatal anticorrupción, y en función de ello, como lo venimos anunciando desde hace ya algunas semanas, algunos días, la idea de esta legislatura es precisamente que podamos generar foros de consulta ciudadana mediante una convocatoria pública en la que los ciudadanos y organismos también de la sociedad civil puedan participar y puedan también exponer sus planteamientos, sus propuestas, y que esto nos permita realmente pues poder tener un ejercicio en donde ciudadanos y legisladores y demás actores que van a estar participando en estos temas pues podamos construir una reforma que nos permita tener en Baja California un sistema anticorrupción que esté a la altura de la exigencia ciudadana y que sea también además un sistema anticorrupción eficaz. En ese sentido, yo les quiero compartir que la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales pues tiene la tarea y la encomienda de esta 22 legislatura de generar precisamente todo ese proceso de construcción de reforma. Y en ese sentido yo les quiero compartir primero dónde vamos a hacer los foros, ¿no?, dónde, cuándo y a qué horas, para efectos pues de que los ciudadanos puedan participar. Aquí va a ser muy importante, y eso sí queremos hacer, una jornada muy intensa, ¿verdad?, o una tarea muy intensa de difusión hacia la ciudadanía para que puedan participar en estos foros. El primer foro lo vamos a tener en Mexicali, en el Centro Estatal de las Artes, ubicado en Calzada de los Presidentes Río Nuevo, a partir de las 10 horas el día lunes 27 de febrero. Con ese foro vamos a iniciar los trabajos de foreo, ¿verdad? El siguiente foro es en Tijuana, en el mismo Centro Estatal de las Artes, ubicado en Vía Rápido Oriente número 15.320, zona Río, tercera etapa, a partir de las 10 horas el día martes 28 de febrero. Para Tecate, en el Centro Estatal de las Artes, ubicado en Boulevard Federico Benítez y Encino Sin Número, a partir de las 10 horas el día 1 de marzo, que será el miércoles 1 de marzo. Y luego de ahí tenemos a Ensenada, a las 10 horas. En todos los casos va a ser a las 10 horas. En Ensenada, en el Centro Estatal de las Artes, ubicado en Boulevard Lázaro Cárdenas y número Bahía, a partir de las 10 horas el día jueves 2 de marzo. Y finalmente, para Playas de Rosarito, es en el Centro Estatal de las Artes, ubicado en Paseo La Cascada Sin Número, fraccionamiento La Cascada, a partir de las 10 horas el día viernes 3 de marzo. Entonces, la intención es que podamos en esa semana tener esos ejercicios de foros en cada uno de los municipios, y para ello precisamente también vamos a darle publicidad a través de este mecanismo, no solamente lo que podamos hacer aquí en una conferencia de prensa, salud, sino también mediante pósters que vamos a publicitar y pegar en edificios públicos y en edificios donde nos los permitan pegar, para efectos de dar a conocer de manera pues muy puntual y muy pública precisamente la realización de estos foros en los 5 municipios. ¿Qué contiene este póster? Bueno, pues precisamente está titulado Foros de Consulta Ciudadana para la creación de las normas que van a instituir el Sistema Estatal Anticorrupción, y en el margen acá, el lado izquierdo, está cada uno de los municipios donde están los lugares, hora, dirección, etcétera, para efecto pues de los foros que se van a llevar a cabo en cada uno de los municipios. ¿Qué más contiene? Pues contiene un correo electrónico de la Comisión de Gobernación, que es comisiondegobernacion22@gmail.com, precisamente para que se puedan también registrar las ponencias y propuestas de los ciudadanos, y de ello pues se les dará un acuse de recibo para que quede debidamente registrada su propuesta, y en función de ello pues puedan participar en los foros. Entonces, esta información se va a estar precisamente publicitando. Lo queremos hacer por varias vías, inclusive por las redes sociales, en fin, por los mecanismos que tengamos al alcance, para que podamos darle una mayor difusión a esta tarea. Por otro lado, compartirles que en los foros también vamos a generar mesas de trabajo.
la idea de generar mesas de trabajo es precisamente para que los ciudadanos que acudan también puedan participar en esas mesas y podamos generar también conclusiones de las mismas a partir de temas muy específicos de la reforma, como qué tema. Bueno, pues uno puede ser la elección del fiscal anticorrupción, ¿no? Otro es la integración del comité coordinador, otro es la integración del comité de participación ciudadana, las atribuciones del comité coordinador, en fin, hay una serie de temas y vamos a hacer mesas de trabajo temáticas para que también ahí los ciudadanos participen y se generen conclusiones de esas mesas, y esas conclusiones que ahí serán leídas inclusive en el foro, pues luego serán trasladadas a la Comisión de Gobernación para efectos ya luego de hacer el análisis de las propuestas ciudadanas como también de las iniciativas. Todos sabemos que hay 3 iniciativas presentadas, una por parte del Ejecutivo, otra por la iniciativa ciudadana que se presentó, y hay una tercera que es la iniciativa que presentó el grupo parlamentario del PAN. Entonces todo eso pues se va a integrar y de ahí va a partir el análisis para generar un proyecto de reforma que luego finalmente pues genera el proceso legislativo correspondiente aquí en la legislatura. Pues ese es así de primera mano la información, y estoy abierto aquí a las preguntas. Pasamos a preguntas y respuestas. Les recomiendo la dinámica que sea primero sobre el tema, y si hay otro tema lo dejamos para el último. Diputado, entonces el tema de la propuesta ciudadana esa de alguna forma se va a desechar o se le va a tomar algo, porque a lo mejor los foros de alguna forma se tomarían para que la propuesta ciudadana sea la que pues analicen los foros, ¿no? Y no se llegue a comparar con la ley de ustedes. ¿O cuál es el fin de esa ley ciudadana? Sí, no, la iniciativa ciudadana está totalmente validada, por decirlo así, pues para efectos del análisis que se va a hacer de la misma. O sea, no está de ninguna manera descartada. Eso no es una palabra que tengamos aquí en la comisión. En realidad la iniciativa ciudadana tiene su valor, y en ese sentido nosotros la estaremos también analizando junto precisamente con las propuestas ciudadanas que lleguen a los foros. Jorge Heras, del tema. Una de las diferencias que hacía ver el sector empresarial o los ciudadanos que presentaron la iniciativa fue la injerencia del gobierno, del gobernador dentro del comité organizador y de este comité de vigilancia que tendrá este sistema, y también del fiscal, ¿no? De cómo se elegiría el fiscal. ¿Cuáles serían estas diferencias que encuentran ustedes dentro de más sustanciales de la iniciativa que presentaron ustedes como grupo parlamentario y de la que presentaron los empresarios? Y por último, los tiempos después de los foros, ¿cuál es el tiempo que se ha trazado o que se van a trazar para pues, ya presentar ante el Pleno esta iniciativa o ante comisiones? Muy bien, Jorge. En la primera parte, compartirte que en realidad ahí nosotros planteamos una serie de temas en la iniciativa que difieren ciertamente con la presentada, en algunos casos con el Ejecutivo y también con la ciudadana. ¿Qué planteó o qué plantea la iniciativa del grupo parlamentario del PAN? Mayor empoderamiento ciudadano. Es decir, en el comité coordinador, que es un órgano importantísimo en este sistema estatal anticorrupción, en esa parte la iniciativa ciudadana solamente propone 3 ciudadanos ahí, el Ejecutivo propone 1, pero la iniciativa del grupo parlamentario del PAN propone tanto ciudadanos como servidores públicos haya. Es decir, si en la iniciativa que presentamos hay 11 servidores públicos integrados en ese comité, debe haber 11 ciudadanos para precisamente generar allí un equilibrio entre servidores públicos y ciudadanía. Otro aspecto importante en términos ciudadanos es que el comité de participación ciudadana, que se coadyuva con ese comité coordinador, en ese comité, en la iniciativa que presentó Coparmex, creo que son 5 ciudadanos los que ellos proponen ahí. El Ejecutivo creo que propone un número similar, y nosotros proponemos 15 ciudadanos en el Comité de Participación Ciudadana para efectos de que ahí precisamente puedan surgir esos 11, ¿no? Y darle ese equilibrio al Comité Coordinador. Entonces creo que hay aspectos muy importantes. El tema también del fiscal anticorrupción, pues la iniciativa ciudadana plantea que sea un consejo de participación ciudadana. La iniciativa del PAN pues plantea que es el Congreso, y la del Ejecutivo plantea que es el Ejecutivo. Pero bueno, ese es un tema que será sujeto de discusión, ¿verdad? Son iniciativas las 3 y nada está escrito en piedra, como lo decimos, ¿no? O sea, es una iniciativa, y sobre eso en las discusiones y en los trabajos que se hagan de análisis, pues se va a poder construir la mejor alternativa y la mejor definición.
para que se elija el fiscal anticorrupción en los términos que debe ser y que también satisfaga la exigencia ciudadana. Sobre los tiempos nada más. Sobre los tiempos, compartirte que traemos la idea de que después de los foros, estar por ahí a mediados de abril, principios de mayo, dictaminando y procesando y aprobando en su caso pues el dictamen correspondiente de la primera etapa, porque aquí son dos etapas, es la reforma constitucional primero, local, y luego la reforma legal. Entonces en la reforma constitucional nosotros estamos planteando en estas fechas tentativas que pudiera ser por ahí a fines de abril, principios de mayo, terminar con la reforma constitucional para luego dar paso a la reforma legal, es decir, todas las leyes que van a ser impactadas por esa reforma constitucional, adecuarlas y que eso nos permita estar precisamente por ahí a fines de junio, poder tener ya completo el marco jurídico en el Estado y que eso nos permita también cumplir con el término que es el 18 de julio del 2017, que esa es la fecha tope que tenemos. Joaquín. No, era relativo a eso. Lo mismo, Ok. esa es la fecha. ¿Alguna otra pregunta? 18 de julio. ¿Julio o junio? Julio. ¿Alguna otra pregunta, compañeros, sobre este tema? Adelante. En los foros comentaste que va a haber mesas de diálogo, pero ¿quién va a analizar toda la información que se vierta en los 5 municipios? ¿Y van a hacer alguna mesa donde haya participación ciudadana para este análisis o nada más ustedes diputados? Sí, las mesas de trabajo que se hagan en los foros son precisamente pues para poder captar ahí las propuestas que se hagan con las conclusiones que se vayan a vertir ahí, pero esos planteamientos y esas conclusiones se van a venir al órgano técnico del Congreso que va a empezar a hacer el análisis jurídico, ¿no?, de las propuestas, que será la Dirección de Consultoría Legislativa, y luego entonces de ahí vamos a integrar, y está también en la convocatoria ahí descrito, una mesa redactora técnica. Y esa mesa redactora técnica van a estar los técnicos del Congreso, estarán los técnicos de los ciudadanos también, va a haber ahí espacios para los ciudadanos, para que se integren, para que ellos puedan también participar en la construcción del proyecto de reforma y que realmente pues salga debidamente consensado, que es lo que queremos, el proyecto, ¿no? Entonces, definitivo, el seguimiento y el trabajo junto con los ciudadanos no solamente será en los foros, sino también será en la redacción de la propuesta. ¿Los manifestantes de la mesa esta ciudadana van a tener participación en todo este proceso? Pues nosotros estamos abiertos, ¿no? Aquí, el que quiera participar va a ser bienvenido. Hasta tú, pues, por favor. Oye, las propuestas que esperan o que van a recibir tienen que ir bien estructuradas, hablando en términos jurídicos o legislativos, o son nada más ideas de la población. Y por otro, ¿a quién específicamente va recomendado, va dirigida esta convocatoria de participación en los talleres, en las mesas sobre todo, que seguro que se requiere especialistas, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, por un lado, empezando con esto último, definitivamente que es una convocatoria abierta, pero claro que también estamos invitando, y lo haremos, a gente experta en el tema, ciudadanos expertos que quieran participar, que inclusive ya algunos están comunicando con nosotros para participar. Entonces, creo yo que esa parte pues va a fortalecer mucho los trabajos que se realicen en los foros. La otra parte, Alberto, era... La primera parte que comentaste era de la estructuración de las propuestas o ideas. Ideas o venían bueno, ahí también compartirles que en la convocatoria la quisimos hacer lo más, y discúlpenme la expresión, lo más simple posible en términos de qué pedirle al ciudadano, ¿no? Es decir, solamente estamos solicitando en la convocatoria que sea un planteamiento por escrito, no hay una determinación de cuántas cuartillas, de que sea en tal formato, ¿verdad? No hay nada de eso. De ser posible, dice la convocatoria, si le pueden poner una exposición de motivos o artículos que consideren, lo pueden hacer, pero no es obligatorio. Entonces, realmente es está totalmente flexible, pues, para que el ciudadano pueda hacerlo en los términos que cada quien considere. Sobre el mismo tema, En cuanto a la propuesta del grupo parlamentario, sabemos que se propone que el mismo Congreso designe o elija al fiscal. ¿Cómo se va a llevar a cabo esto? O sea, ¿cuál es la propuesta? Bueno, el planteamiento es como está en la reforma federal. Realmente el plantear que es el Congreso es por lo que se quedó allá en la reforma federal que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, que allá es la Cámara de Senadores la que va a definir el fiscal anticorrupción. Entonces, ¿el mecanismo cuál es? El mecanismo que nosotros ahí proponemos es que es a través de una convocatoria pública dirigida específicamente a organismos de la sociedad civil, organismos empresariales, académicos, sociales, también evidentemente a ciudadanos interesados,
y que de ahí partan las propuestas, para buscar despartidizar precisamente el que sean los grupos parlamentarios los que propongan, sino que sean organismos de la sociedad los que hagan las propuestas y que el Congreso se encargue de hacer pues ese proceso de evaluación, ¿verdad? Y que nos permita al final tomar una decisión. Entonces, ese es el planteamiento del grupo parlamentario. Diputado, Pasamos a otro tema. oiga, Pasamos a otro tema, Luis. se rumora que usted va a ser el nuevo coordinador de la bancada panista, se dice que va a suplir a Carlos Torres. ¿Qué opina de lo que se dice? Porque aparte pues ya parece coordinador, mire, lo acompañan muchos de este tema, exactamente. No, agradezco mucho el comentario, pero ahorita, bueno, esa es una cuestión pues que no nos compete a nosotros, es una definición del comité estatal y hasta ahorita pues tenemos un poquito. Teniendo nuevo, después del domingo podría haber cambios en la bancada. Pues es algo que yo no pudiera, Pero hay una intención no diputado. pudiera yo expresar ahí, ¿no? Porque no me corresponde a mí, no tengo yo esa atribución. Pero hay una intención de cambiar de coordinador. Pues es que ahí creo que más bien la respuesta la tendría la dirigencia estatal, más bien. ¿Y qué opina usted de Carlos Torres como coordinador de bancada? Como coordinador de bancada ha sido bueno, Carlos Torres. Bueno, yo creo que Carlos, él ha estado haciendo su esfuerzo, su trabajo, ¿verdad? Y yo creo que en el grupo parlamentario del PAN pues, reconocemos la tarea que le ha desempeñado. ¿Le gustaría coordinar a sus diputados? Bueno, yo creo que esa parte, si la preguntamos a cualquiera, pues yo creo que cualquiera diría que sí, ¿verdad? Pero finalmente es una determinación que vendrá del Comité Directivo Estatal. Pero se cumple el ciclo. Si me permite, dos preguntas. Ya se les venció el término para homologar la ley de víctimas federal a crear una estatal, esa sería una. Y la otra, el delito de sedición era una demanda de pliego petitorio de la lucha de 1968 y resulta que en Baja California todavía existe ese delito. ¿No sería el tiempo de derogarlo? Son dos preguntas. Bueno, en esas dos preguntas contestarte lo mismo en las dos, Luis. En la parte de la ley de víctimas, pues nosotros estamos haciendo un análisis ahí para precisamente poder definir si ocupamos ahorita en estos momentos generar algo en términos legislativos, ¿verdad? Y en el otro tema, pues pero también, se tiene que homologar. no, claro, totalmente, estamos de acuerdo que se tiene que homologar. Más aquí el asunto es de términos, ¿no? De fechas. Y la otra parte es, en lo que tú dices del delito de sedición, pues también digo, abiertos a revisarlo. Yo estoy de acuerdo contigo en lo que tú dices que hay en otros estados donde está pues, prácticamente eliminado, ¿no? Y yo creo que aquí pues podría ser sujeto de análisis ese tipo penal, claro que sí. Otra pregunta, compañero. El tema de la ley del fuero, diputado, parece que te están apretando por ahí para que le aceleres a ese trámite. Ya hubo ya el compromiso público de sacarlo en la próxima sesión extraordinaria. ¿Qué no hizo? Sí, Alberto, pues comentarte que efectivamente lo traemos nosotros agendado para la próxima semana en la comisión. La comisión ha hecho ahí una ruta, ¿no? En función de los temas que están en su seno. Y en función de ello, la intención sí es que la próxima semana podamos estar revisando y discutiendo el tema del fuero en la Comisión de Gobernación. En la comisión. En la comisión, así es, para dictaminar. Y viene, pasaría íntegro, ¿cómo ves las iniciativas? ¿Cómo las observas hasta ahorita? Es que hay varias. Tú argumentabas de que pues, no se podía porque está la federal de por medio. Sí, hay varias, ¿no? Unas que están orientadas a la Constitución Federal y hay otra que está orientada a la Constitución local. El planteamiento que yo he venido haciendo es que, al menos en mi opinión, ¿verdad? Que otras opiniones pueden diferir, pero la verdad es que yo sí creo que primero tendría que hacerse un ajuste de la Constitución Federal, esa es mi opinión. Sin embargo, bueno, estamos abiertos a discutir las demás opiniones, ¿no? Y si de las opiniones realmente nos genera convicción que podemos primero reformar la Constitución local, pues pudiéramos entrarle a ese debate y a generar lo que se ocupe legislativamente hablando, ¿no? Pero sí creo que por ser una figura, como otras figuras que tenemos en la Constitución Federal, creo que lo primero es, cabría hacer primero una reforma federal para evitar luego que hubiera controversias jurídicas, ¿verdad? De que se eliminó la Constitución local, pero no se eliminó la federal, y que eso al final del día, pues sea como darle a tole con el dedo a los ciudadanos, ¿no? A mí sí me preocupa eso. Yo sí creo que hay que ser muy responsables en estos trabajos y sí creo yo que primero debería de reformarse la Constitución Federal. Esa es mi opinión. ¿Lo que decide la mayoría? No, el análisis, ¿no? Lo que decide el análisis. ¿Listo, compañeros? Diputado, renunciar a la participación, al financiamiento público es un acto populista de los diputados del PRI o realmente tendría cabida en este sistema político que tiene México, con lo cual ustedes se podrían sumar a esta situación
Y por otro lado, los diputados, algunos de otros partidos se han manifestado en contra del enfrentamiento a golpes que hubo con policías y manifestantes. ¿Cuál es el posicionamiento del PAN o al menos de tu persona? Sí, cómo no. No, yo diría que el planteamiento del PAN, ¿no? Porque el PAN lo ha propuesto incluso en legislaturas federales, porque ese es un tema también de Constitución Federal. Sí. El financiamiento público está en la Constitución Federal. Si aquí decimos, lo vamos a eliminar, es como yo, al menos en mi opinión, es como el fuero. Si aquí decimos que vamos a eliminar el financiamiento público, pero si está en la Constitución Federal, pues de nada sirve jurídicamente hablando, ¿no? Entonces, en ese tema, compartirte que hay iniciativas ya, inclusive hay una en el Senado, planteada por el PAN, en donde ahí se planteó también la reducción del financiamiento público, y bueno, pues ahí sigue pendiente, ¿no? En el Senado creo que sí debe haber voluntad. El PAN ha estado de acuerdo en que el financiamiento público tiene que reducirse o eliminarse lo que se vaya a generar, pero sí tenemos que dar muestras, pues no, porque el PAN no le tiene miedo a eso. El PAN, cuando surgió, pues no ocupábamos del financiamiento público para poder subsistir, hacíamos rifas en el PAN, ¿no? Vendíamos boletos. Entonces creo que esa parte está muy acreditada desde el lado del PAN, y nosotros estamos a favor, pues, de que eso se pueda generar con una visión, al menos desde el PAN, no populista, sino en una visión, pues, de ser corresponsables con la circunstancia también económica, y en donde hay necesidades muy sensibles de la población que deben de ser atendidas. Y en cuanto al tema acá del enfrentamiento, pues yo nada más decirles que creo que lo que debe siempre prevalecer es el diálogo y el respeto, ¿verdad? Y la violencia desde cualquier parte, sea de la autoridad o sea del ciudadano, pues esa creo que no es bienvenida. Yo sí repruebo que pudieran darse ese tipo de cuestiones, así que yo creo que lo que debe privilegiarse, y lo reitero, es el diálogo y el respeto. ¿Entonces actuó mal por parte de la autoridad? No, pues no, yo no quisiera hacer aquí un juicio de valor, simplemente que creo yo que en ambas partes siempre debe prevalecer la cordura, el respeto, y creo que en función de eso se pueden construir acuerdos también. Diputado, con el tema del Valle Mexicali, tú eres representante del Valle Mexicali, se han acercado contigo, los campesinos están preocupados por el tema de la Constellation. ¿Qué les has planteado? ¿Tú sabes el tema a ciencia cierta? ¿Qué es lo que te preocupa o te preocupa? No, sí, estamos nosotros al pendiente, hemos estado platicando precisamente con agricultores de allá, agricultores que inclusive han estado participando también ellos en reuniones. Sí hay esa preocupación, ¿no? de cuál va a ser la definición y de la afectación que pudiera haber. Entonces, compartirte que estamos muy al pendiente de eso, que le estamos dando seguimiento con ellos también, junto también con el Ejecutivo, y la idea es buscar la mejor alternativa y solución al tema. ¿Ya tienes tu gallo para el domingo? Para el domingo sí, mi gallo es José Luis Obando. ¿Por qué? Porque creo que ha hecho un buen trabajo como presidente, ganamos las 2 elecciones, y me parece que pues tiene los atributos para continuar al frente del PAN. Listo, muchas gracias.